Listo, pues estamos en línea, vamos a esperar como que se vayan conectando las personas y mientras nos podemos ir presentando. Muchísimas gracias a todas y todos los que se van a conectar esta mañana desde la Comisión de Asuntos de Juventud y Participación de Estudiantes de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud. Agradecemos a la Universidad Nacional de Costa Rica por toda la logística, la organización, la preparación de este webinar que creo que sabemos que nos va a dejar y nos va a aportar muchos recursos valiosos en esta era de las redes sociales, de lo que está pasando y lo que se vive cotidianamente y que muchas veces no lo percatamos, no lo percibimos, pero nos atraviesa, nos lastima, nos reafirma estereotipos, roles y un montón de cosas. Van a ver, se va a poner bien interesante. Bárbara, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Antonio. Pues súper contenta de estar acá compartiendo con ustedes y con toda la comunidad en Facebook que nos está viendo en este momento y que nos verá después. Y como decía, es un tema que está en boca, ¿verdad? Tanto en este momento, redes sociales, en este auge que están teniendo las redes sociales, así que importantísimo el tema que vamos a ver hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, permítanme presentarles primero a Larisa. Larisa, quien desde el primer día que nos reunimos para organizar este webinar estuvo con la mayor disposición para poder colaborar y sumar. Larisa Arroyo Navarrete es abogada especializada en derechos humanos y género, con más de 18 años de experiencia en igualdad y en la prevención de atención a las violencias basadas en género. Su trabajo se centra en la investigación jurídica, el análisis y diseño de políticas públicas, la incidencia legislativa y el fortalecimiento de capacidades desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Ha colaborado con un montón de organismos nacionales e internacionales en materia, en temas de este sentido, como consultora también. Y bueno, también actualmente estudia el doctorado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en Derechos Humanos. Así que súper capacitada en estos temas y creo que nos va a aportar muchísimo desde esta óptica. Y lo más importante, ¿no? Desde una óptica, desde la interseccionalidad. Muchísimas gracias, Darisa, por estar esta mañana con nosotros y nosotras. No, más bien muchísimas gracias por la invitación. La verdad que creo que definitivamente no hablamos suficiente de este tema, a pesar de que las redes sociales, ¿verdad? Las tenemos todos los días prácticamente. Gracias, qué amable. Bueno, y ahora me toca a mí presentar a Andrés, Andrés Chanto Vargas. Andrés es estudiante de la carrera de psicología acá en la Universidad Nacional en Costa Rica, pero además es un estudiante líder en promoción de la salud, tiene ya bastante ratillo acompañándonos y entre las acciones que ejecuta como en su rol de líder está también el manejo de las redes sociales de nuestro Departamento de Bienestar Estudiantil. Entonces, en el día a día él está en el teje y maneje de redes sociales. Bienvenido, Andrés. No, muchas gracias también por tomarme en parte acá de la actividad. Como decía Larisa, las redes sociales nos están dando por todos lados, entonces es súper importante también conocer un poco más sobre el tema. Y Gracias. pues gracias, Andrés, también por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues el tema que nos aborda, porque no lo hemos dicho, es que vamos a abordar esta mañana es identidad en disputa, quiénes somos y quiénes quieren que seamos en la era de los algoritmos, ¿no? Y justo estas cosas que parece que el teléfono nos escucha y todo lo que está en nuestro entorno nos escucha, porque comenzamos a hablar de algo y comienza a aparecer todo, ¿no? Y justo esto, cuando estamos hablando de temáticas que tienen que ver con perspectiva de género, pues también, ¿no? O sea, la forma en que hablamos, en que dialogamos con otros y con otras, va direccionando esto y nos hace que repitamos y repitamos información, ¿vale? Pues bueno, en torno a eso es que van a llegar las preguntas de esta charla que tendremos esta mañana y pues vamos a empezar. Vamos a empezar primero sobre justo esto, ¿no? Cómo se construye, cómo se analiza, cómo se visualiza o cómo podríamos discutir y analizar la identidad en redes sociales. Y voy a lanzar la primera pregunta que dice así. ¿Hasta qué punto las redes sociales influyen en la forma en que las personas construimos nuestra identidad? Quien guste contestar. Andrés, ¿querés empezar o empiezo yo? Por favor, adelante. Bueno, puedo empezar yo. Sí, claro, yo desde a nivel de psicología, yo creo mucho que las redes sociales nos van moldeando mucho a lo que el mundo actual quiere.
Si bien es cierto, tal vez no es la forma en la que nosotros queramos que nos moldean, pero bueno, siempre van a estar presentes y nos van a estar moldeando. La identidad que vamos a tener muchas veces va a ser un constructo de la parte de las redes sociales, también como la parte de la cultura. Entonces, desde mi punto de vista, sí es súper atinada la parte como nos van moldeando, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Larisa, contanos también un poquito de tu óptica, cómo es que estas redes sociales al final nos van influyendo a las personas, sobre todo a la población joven. Claro, yo creo que aquí hay algo interesante y es que usualmente pensamos que los algoritmos se construyen a partir de quiénes somos y entonces termino ahí, ¿verdad? Por eso. Pero en realidad puede ser al revés. En realidad los algoritmos son una especie de sistema de arquitectura que nos van tirando, por así decirlo, a una identidad que no necesariamente sería la que orgánicamente tendríamos. Y por eso es que, por ejemplo, si bien es cierto, empezamos a ver cosas que nos gustan, que pueden ser perritos, pueden ser noticias, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, de repente empezamos a ver otras cosas, ¿verdad? Que pueden de alguna manera ir definiendo también nuestro deseo y nuestra identidad. Pero bueno, podemos ahondar tal vez un poquito más adelante. Gracias, Larisa. Sí, justamente un día de esto, con esto que comentabas, un día de estos veía en redes, ¿verdad? Como que el algoritmo lo va tirando uno en cierta dirección. Y justamente las personas comentaban, por fin el algoritmo me trajo a mi tribu, a mi red, ¿verdad? Nos va guiando y justo en eso va un poco esta pregunta de cómo estos algoritmos al final van a influenciar lo que percibimos como, pues usemos la palabra normal o deseable o cotidiano en nuestra vida en términos de las relaciones, géneros y estilos de vida. Bueno, tal vez aquí me voy a adelantar yo, Andrés, ¿verdad? Y es que recordemos algo, las redes también están diseñadas para vender. Y eso es algo que no podemos pasar por alto. Eso significa que no están diseñadas para nuestro bienestar o para la colectividad. Están diseñadas para poder optimizar el consumo. Y el consumo puede pasar desde, por ejemplo, vean, hasta los colores que usamos, las marcas que usamos, pero también, por ejemplo, y aquí lo podemos relacionar con la conducta que vayamos a tener si vamos al gimnasio, si vamos a tener una apariencia más feminizada, digamos, en el estándar o más masculinizada, ¿verdad? Es decir, o sea, hasta el tipo de perro que vamos a tener, ¿verdad? La raza de perrito. Entonces, creo que en ese sentido, eso nos lleva también a entender que las redes sociales son, por un lado, una cámara de eco, perdón, pero al mismo tiempo es una infraestructura ideológica, política, ¿verdad? Y aunque una sienta que se junta con la gente propia, como decía ahora Bárbara, con su tribu, no es cierto. De alguna manera hay elementos que no logramos ver, que son invisibles, porque no logramos entender cómo funciona ese sistema. Gracias, Larisa. Me gustaría también escuchar un poco, Andrés, desde tu percepción como persona joven. ¿Sentís que los algoritmos al final van como guiando el estilo de vida hacia un lado o hacia otro? Contanos un poquito. Sí, bueno, también importante es que el algoritmo se va formando conforme uno lo vaya utilizando. Entonces, esa es otra situación. Yo sí creo que las redes sociales nos van moldeando y nos van haciendo creer como tal vez en una realidad que no pueda existir como tal. Por ejemplo, el tema de las tribus. Muchas personas creen que encontraron su tribu como tal, pero realmente son personas que el algoritmo las llevó ahí y tal vez no comparten 100% sus creencias como tal. Sin embargo, bueno, tampoco podemos dejar de lado que las redes sociales son una gran ayuda para muchísimas personas que también socializan en las redes sociales de una forma saludable, porque también tenemos una forma que no es saludable y otra sí. Entonces, desde mi punto de vista, como persona que trabaja casi que todos los días con redes sociales, eh, el gran problema es que nos van moldeando para lo que ellos, digamos, las grandes marcas quieren que lleguemos. Entonces es como, creo que el problema, pero también, como les digo, sí es como muy importante el hecho de que nos ayudan diariamente.
Pero justo aquí está el riesgo, ¿no? Creo que en los argumentos que se están presentando está muy interesante y al final validamos. ¿Así funcionan? Hacia allá nos dirigen, pero nos confundimos en creer que encontramos lo que deseamos, ¿cierto? Y que justo en esta angustia, en esta necesidad, porque creo que también viene desde muchas necesidades personales, no identificamos los riesgos a los que estamos siendo expuestos, no identificamos todo aquello que impacta nuestra vida cotidiana, nuestras ideas, nuestras formas de consumo, nuestros patrones, nuestros estilos de vida. Y justo desde ahí quisiera lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué efectos puede tener en las personas jóvenes la exposición constante a modelos muy rígidos de feminidad o masculinidad en redes sociales como un elemento central? Adelante. ¿Empiezo, André? Ok, bueno, varias cosas. Yo creo que tenemos que, y Andrés lo dijo y lo quiero retomar, yo no quiero que parezca que estamos satanizando las redes sociales. Las redes sociales son o pueden ser una herramienta muy provechosa, por ejemplo, en términos de educación, formal o informal, ¿verdad? Pero también, por otro lado, tienen estos riesgos si no logramos entender lo que hay detrás. Y en ese sentido... Yo quisiera plantear que el problema, tal vez, sobre todo con personas muy jóvenes, es que no necesariamente, bueno, ni siquiera las personas adultas necesariamente tenemos las herramientas para discernir, ¿verdad? Lo que es real o no. Podemos ver que en la casa de Cantinflas había sirenas, ¿verdad? O podemos ver tal vez el último reporte, por ejemplo, de una denuncia ciudadana o de una votación de una ley. Entonces, el espectro es tan grande y hay tanta información que necesitamos un filtro, una herramienta que nos pueda permitir discernir. Y aquí, ya relacionándolo con personas jóvenes, y amaría escuchar la opinión de Andrés, el problema es que no necesariamente las personas jóvenes tienen esa, o se han brindado estas herramientas para poder discernir qué es real, qué no lo es. Cuando en un momento, ¿verdad? Tenemos además la inteligencia artificial, que es algo que ya se salió, o sea, ya no hay forma de saber qué es real y qué no lo es. Entonces, si quisiera ser como muy enfática, ahora sí, relacionándolo con el tema de roles estereotipos de género, ¿verdad? De que hay una realidad que se muestra en las redes sociales que no es real, ¿verdad? Una realidad que no es real, porque así es. Y es una realidad alterna que de alguna manera nos viene a determinar lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Desde ese deber ser performativo y que puede tener implicaciones gravísimas. Aquí no me voy a meter, voy a dejar a Andrés que lo hable, pero el tema de frustración y decir, yo no encajo en eso, yo no lo puedo hacer. Desde la apariencia, la estética, el cuerpo, el estilo de vida, etcétera, ¿verdad? Que luego incluso nos puede llegar a discursos de odio, ¿verdad? Como, pero aquí quisiera pasarle la verdad que la palabra a Andrés porque me interesa mucho como esa parte desde la psicología en ese impacto. Bien, gracias Larisa, porque hay muchas cosas que puedo agarrar de su intervención. La primera, es cierto, estamos en un mundo sobreinformados, no sabemos a qué punto es real, qué no es real, pero nos metemos en redes sociales y tenemos muchísima información que no sabemos cómo filtrar y no sabemos, como decía, si es real o no es real. La inteligencia artificial también puede ser una gran ayuda, pero también nos está sobreestimulando información que no sabemos hasta qué punto llegar. Y bueno, relacionándolo a los roles y estereotipos, es sumamente importante entender que las redes sociales, por ejemplo, los grandes influencers, como se les dice, nos muestran una cara que realmente no es. Las personas no viven 100% felices siempre, no viven en sus mansiones, no viven comprando cafés todos los días o haciendo ejercicios todos los días. Entonces nos están dando una cara que realmente no existe. Entonces, lo importante acá es ver cómo las personas menores de edad, por ejemplo, están consumiendo este tipo de contenido sin un filtro de los padres o sin un filtro relacionado a las plataformas y al punto que llegamos que se están creyendo todo esto y están tratando de moldear su vida personal porque esto es el top, por ejemplo, lo que ocupamos llegar a ser. Y claro, realmente no es cierto, no funciona así.
pero algo bien interesante a partir de lo que plantean es justo esto. Y quiero agregar un elemento y si pueden agregar algo, lo agregamos. Si no, continuamos con la pregunta. Las personas no logran comprender que lo que estamos consumiendo se construyó y llevó tiempo construirlo. No es momentáneo, no es la vida cotidiana al uno, al segundo, no, es algo que se construyó para que tú lo consumieras y justo crearas una idea sobre esto que yo te quiero ofrecer desde una óptica y más bien desde mi perspectiva, desde mi óptica y desde el tipo de contenido que yo produzco para que tú me sigas, para que tú te enganches, para que tú creas que esto que yo genero es. Pero realmente hay luz, hay producción, hay guión, hay acomodo de las piezas, hay todo un escenario, ¿no? Y yo siempre digo cómo construyen micropelículas, ¿vale? En este sentido para creer que eso es la vida cotidiana y lo dijiste muy claramente, Andrés, o sea, no es todo el tiempo estar consumiendo café, haciendo ejercicio, ¿no? Porque además, desde estas cosas, desde estas dos ideas que queremos remarcar, cómo se perpetúa la parte masculinizada y la feminizada, y a lo mejor hasta estereotipos y roles tradicionales, los que ya queremos superar, los que ya queremos dejar atrás vuelven a mostrarse como elementos de valor principales, elementales para la vida cotidiana, cuando ya no encajan, pero provocan que tú creas que debe ser así porque está construido. Me encanta, Antonio. Y quiero también traer las palabras que decía ahora Larisa, que decía para vender, ¿verdad? ¿Qué nos están vendiendo y qué estamos comprando? No, no necesariamente a nivel económico, que también, sino qué idea estamos comprando y nos estamos casando con esa idea. Y me gustaría aquí contar una pequeña anécdota, ¿verdad? El otro día viendo redes sociales y demás, me salió un video muy interesante que decía, normalicemos no andar las uñas pintadas todo el tiempo, normalicemos que la casa no es, ¿verdad? En aquellos colores blancos y beige divinos, pero que tal vez no son tan sustentables con el tiempo en términos de limpieza y demás. Normalicemos lo que decía Andrés, que no todos los días me compro el café en Starbucks o en cualquier lugar, ¿verdad? Para no decir marcas, no me compro el café en algún lugar específico, sino que lo hago en mi casita, que me hago la comida en mi casita. Normalicemos otros estilos de vida. Y yo decía, claro, este video surge ante una necesidad de ir rompiendo un poco con lo que se ha venido normalizando, que en realidad no todas las personas van a tener acceso, ¿verdad? Eso con estilos de vida, pero como decía Antonio, ¿qué está pasando con los roles de género y qué se ha venido normalizando a nivel de roles de género y cómo toda esta dinámica, que también aquí surge un poco la siguiente pregunta, cómo toda esta dinámica de likes, de comentarios, de viralidad viene a dar validación social a la construcción de mi autoestima y de mi identidad, ¿verdad? Como la cantidad de likes que tiene incluso una persona que tengo yo va a seguir validando algunos roles o estereotipos de género. Me encantaría escucharles en esta pregunta, Larisa y Andrés. Bien, creo que empiezo yo, Larisa. Bueno, lo importante acá es entender que no, o sea, yo hablo desde el punto de vista de una persona joven, no sé si las personas ya mayores tienen como esta situación, sin embargo, en las personas jóvenes, toda su identidad a nivel de redes sociales o a nivel virtual, por ejemplo, está validada por likes, por comentarios y por todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esta persona tiene más likes que yo? Bueno, yo entonces me comparo, yo digo, bueno, yo no tengo la vida que esta persona tiene, entonces yo tal vez no soy como tan válido por la vida que yo tengo. Entonces llegamos a esta situación en la que yo, como persona joven, por ejemplo, me voy sintiendo más inferior que las demás personas por no tener la cantidad de likes, la cantidad de comentarios o compartidos, porque también estamos moldeados o estamos con el aprendizaje de que las grandes personas como influencers y demás tienen millones y millones cada segundo. Entonces, como lo relaciono un poquito con la pregunta anterior, llegamos al punto en el que si yo no tengo esta cantidad, yo no soy nadie a nivel virtual, por ejemplo.
Sí, yo aquí se me va a salir la abogada de derechos humanos, ¿verdad? Y creo que es que el fundamento es que todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos, independientemente de las condiciones en las que estemos, del café que tomemos, del gimnasio al que vamos, si es que vamos a un gimnasio o el cuerpo que tengamos. Ahora, yo sí quisiera tal vez retomar el tema de roles, estereotipos de género con dos ejemplos. El primero es Rorro, esta española, ¿verdad? Que era estéticamente además muy ajustada al estándar, blanca, pelito claro, ojitos claros, que además tiene un tono de voz, ¿verdad? Muy feminizado y además para luego darnos cuenta que ella misma dice que ella modulaba su voz. ¿Verdad? Entonces tiene este novio Pablo, al que le hace pan, mantequilla, un vitral, un libro, o sea, hace de todo. Y para mí ha sido como, para mí es el mejor ejemplo, ¿verdad? En donde nos damos cuenta que es algo performático, pero que el fenómeno Rorro se convirtió en un ideal. Es decir, no había discernimiento de que Rorro no existe. ¿Verdad? O sea, su estética, su vida, su relación, en realidad no es esa. Esa es una historia que nos cuentan. Y muy bien, ese no es un problema. El problema es cuando creemos que ese es el estándar a seguir. Y entonces pegamos con fenómenos como la manosfera, ¿verdad? Que es básicamente estas ideas donde nos dicen, bueno, por ejemplo, en México tienen bastantes representantes, ¿verdad? De hombres que dicen, no, pero es que el problema son las madres solteras, ¿verdad? Y cuando se les dicen, bueno, no, es que, y se hacen virales, el problema es que se hacen viral. Y volvemos al tema de los likes, ¿verdad? Y que si quien tiene más like tiene razón. Y aquí es incluso todo un tema, ¿verdad? A la hora de decir, bueno, si tenemos datos y tenemos argumentación filosófica, jurídica y demás, eso es lo de menos, porque lo que cuenta son los likes. Entonces, y volviendo a lo que dije sobre la parte de que todas las personas somos iguales en derechos y en dignidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos cuando en realidad eso depende de los likes? No depende de que inherentemente tenemos un valor como personas, sino que nuestro valor termina estando en las manos de las personas espectadoras que nos dan likes o más bien nos quitan, por así decirla, esa posibilidad. Ujú. Y bueno, creo que aquí Larisa está tocando un tema sumamente importante, ¿no? El cómo estos contenidos se vuelven virales y tienen un impacto en las personas. Por esto que decía Larisa, ¿no? Creemos que así debe ser. Creemos que ese estilo, que esa forma, porque además ustedes seguramente han visto muchísimas parejas que están generando contenido, que se están volviendo virales y que demuestran una forma de convivencia, ¿no? Las bromas, a veces unas bromas muy pesadas, que se vuelven divertidas, ¿no? Otras tantas que permiten mucha violencia, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero que reproducen las formas en que se puede violentar y que son sutiles, esas formas sutiles de violencia que se normalizan justo, ¿por qué? Porque estas convivencias, porque estos videos, porque estos reels se vuelven virales para demostrarnos que la pareja sí funciona. Y no solamente estamos hablando de parejas heterosexuales, estamos hablando de todos los tipos de relaciones y vínculos que nos pueden mostrar, porque justo el mercado nos abre todo el panorama y el abanico de posibilidades en vínculos y relaciones, pero idealizadas, sumamente idealizadas, cayendo en cosas a veces absurdas en las que dices, pero ¿quién vive así? ¿Pero quién se relaciona así? ¿Cómo tienes tiempo para relacionarte de esa forma, no? Y bueno, desde ahí justo me gustaría lanzar la siguiente pregunta, que es un poco lo que estamos diciendo. ¿Por qué ciertos contenidos sobre relaciones, roles tradicionales o masculinidades dominantes se vuelven virales? Que creo que es un poco lo que ya estaba diciendo Larisa, y perdón, Bárbara, pero voy a empatar la otra porque creo que es importante cómo estas se convierten en cámaras de eco, ¿cierto? Que reproducen los estereotipos. Creo que las dos pueden empatarse perfectamente con lo que traíamos. Adelante, Andrés, Larisa. Bueno, tal vez aquí quiero traer otro ejemplo, ¿verdad? Que es el de
Ruby Frankie, que es una estadounidense que tenía casi 3 millones de personas suscriptoras, creo que en YouTube por ahí andaba, ¿verdad? Una familia mormona, una familia ideal, un montón de niños y niñas con una educación estricta y perfectas, hasta que nos damos cuenta de que había un tema de abuso infantil, de violencia en contra de esos niños y niñas, y termina incluso siendo sentenciada, ¿verdad? A no me acuerdo cuántos años de cárcel, y sale a la luz esta historia, ¿verdad? Y una dice, o sea, este era el ideal a seguir, ¿verdad? Y así tenemos, por ejemplo, esta narrativa sobre lo que se llama, digamos, esposas tradicionales o en inglés tradwives, ¿verdad? Que es un poco como esta idea de las mujeres que cocinamos, que cuidamos, que estamos atentas al hombre, el hombre que es el que gana, va al gimnasio, alta testosterona, ¿verdad? Que además compra criptomonedas y no sé qué. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que efectivamente, bueno, no solo hay una falsedad en esta, porque son historias, ¿verdad? Es una narrativa, sino que además tiene un peligro gigante que tiene que ver también con la imposibilidad de poder darnos cuenta de que hay relaciones tóxicas que nuestra sociedad sigue sosteniendo más bien como ideales, ¿verdad? Un poco esto de casarse, tener hijos, volver a la casa, cuidar, y nos dicen, y usted así va a ser feliz. Y claro, o sea, es que la estética nos parece lindísimo, ¿verdad? Hay otra que vive en el campo con sus animalitos y hace mantequilla, pero uno lo ve y como historia es divina, pero no es algo que se pueda pegar a la realidad, ¿verdad? En un momento en donde en absolutamente todos los países del mundo tenemos una situación, por ejemplo, sobre el tema de femicidio o feminicidio, como se le llama en el país, de violencia basada en género, pero también, por ejemplo, de discursos de odio sobre la xenofobia, sobre el racismo, sobre el capacitismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todo el tema de la representación nos lleva a la falta de reconocimiento de la diversidad cultural, genérica, ¿verdad? Que es este mundo. Pero como la representación no está ahí, seguimos de alguna manera cerrando, ¿verdad? Ese ideal hasta que eventualmente quien esté afuera de ese ideal es rechazado o sigue siendo rechazado, ¿verdad? Y sigue viviendo violencia. Antes de escuchar a Andrés, disculpa Andrés, también un ejemplo súper importante con todo esto que está comentando Larisa es el tema de la delgadez extrema, ¿verdad? Otro rol, otro estereotipo que hemos visto y que viene a retroceder un poco todo lo que hemos avanzado en temas de promoción de la salud, incluso, y de, el body positive o el aceptar mi cuerpo y el amar mi cuerpo y tener estilos de vida saludable en respuesta a ese amor al cuerpo que tenemos y cómo viene impactando, a la población. Entonces, Andrés, me gustaría que también pudieras comentarnos de lo que hablaba Larisa, pero también vos como persona joven, ¿cómo sentís que esto impacta, verdad? Una persona que tal vez estamos hablando de una persona adolescente que está creciendo viendo el arrorro, que como decía Larisa, es un producto que está vendiendo, ¿verdad? Está construido, que está viendo actrices en delgadez extrema y con base en eso, en lo que está viendo en el día a día, empieza a construir su ser integral. Entonces, contanos un poquito, Andrés, ¿cómo lo percibís? Sí, bueno, es como importante también destacar el hecho de que la delgadez extrema y que las redes sociales nos están vendiendo un ideal que no existe y tampoco es sostenible. Por ejemplo, como decía Larisa, nos están vendiendo un estilo de vida que no existe. ¿Quién en su sano juicio, en el momento actual del mundo, digamos, si depende de cada país, va a tener el suficiente tiempo, perdón, para poder tener una granjita, que dedicarme totalmente a mis animales o pasar todo el día cocinando para hacer videos de YouTube? O sea, nos están vendiendo un ideal de vida que no es sustentable y no existe en la vida actual. Entonces, el problema también está en que las personas se creen que si no tienen este estilo de vida, no van a ser personas como
los que hay en internet, de que las pasan súper felices, de que tienen relaciones totalmente sanas, pero ok, o sea, la parte importante de tener una relación es hablar de las cosas que no nos están gustando en una relación. Y claro, en los videos no nos están mostrando esa otra parte. A nivel de cómo puede influir a nivel, digamos, corporal, es importante también destacar que, bueno, las redes sociales nos dan una parte positiva de comunicación y demás, pero también nos dan una parte negativa que es la constante comparación entre personas. Entonces, lo complejo acá es que nos están dando una narrativa de que si usted no tiene este tipo de cuerpo en específico, no va a ser ni querido, no va a ser ni amado, no va a ser validado como persona, pero claro, Larisa nos decía, todas las personas son importantes y todas las personas son validadas, ¿verdad? Entonces, el problema está en cómo las redes sociales nos hacen creer que no somos así, si no tenemos un ideal o un estereotipo en específico. Entonces, ahí es a donde vienen o podrían venir trastornos de conducta alimentaria o también grandes marcas con desfiles de moda que muestran personas sumamente delgadas como un ideal que las personas deberían alcanzar. Entonces, ese es el problema más importante. Perdón, Bárbara, es que, o sea, de momento te detienes a escuchar y dices, pero qué bomba, ¿no? O sea, porque al final es cómo nos deconstruye, cómo nos lastima, cómo nos violenta y no nos percatamos de ello, o sea, no nos percatamos del daño sistemático que estamos recibiendo y que estamos provocando, porque creo que en estas narrativas que venimos diciendo hay una gran confusión también conceptual. O sea, nos venden conceptos que no comprendemos, que comenzamos a utilizar, que comenzamos a reproducir, pero que no tienen sentido alguno, que los mal empleamos, que los mal utilizamos, que comprendemos otras cosas y ahí vamos a ver tendencias en bienestar psicológico, en las formas de relacionarnos, en mal utilizar las palabras, ¿no? Porque ya ven que eso de narcisista lo usan, pero sí por todos lados, sin saber y comprender qué implica ideología de género, que no es ideología de género, pero sí perspectiva de género que no logran diferenciar una de otra, ¿no? Entonces, el ser hombre, el ser mujer, el estilo de vida, como lo vemos manejando, pero que no hay una claridad. Nadie se detiene a aclarar lo otro, me explico. Y peor aún, que defiendes una postura, te montas en una postura, te subes a una postura que vas reproduciendo porque le vas dando me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y validas una postura incongruente, incoherente, no favorable para todo lo que acontece, ¿no? Entonces, es que a veces creemos que la vida cotidiana en redes sociales transita de lo más sutil. No, no, es sumamente agresiva y hay que reconocerlo en ese sentido. Las redes sociales violentan, digo, no estamos en contra de ellas, estoy completamente de acuerdo, no estoy en contra de ellas. Lo que hace falta es justo saber usarlas, saber cuestionarlas y desde luego construir en pro personal, ¿no? A ver, ¿qué tanto me hace ruido? ¿Qué tanto estoy consumiendo? Porque al final es como eso que acaban de decir, ¿no? ¿Qué consumo? Dependiendo qué consumo, es el nivel de nutrición que estamos teniendo a nivel social, a nivel corporal, a nivel, etcétera, etcétera, intelectual. Creo Bárbara. que un poco, Antonio, también es la idea de este webinar, ¿verdad? Como decía, no satanizar las redes sociales, TikTok, Facebook, ¿verdad? No es que los vamos a dejar de utilizar, pero es empezar a cuestionar qué es lo que estoy viendo, a cuestionar un poco es esto que estoy viendo, este producto es un producto que me están queriendo vender y pues también empezar a acompañar a las personas un poco más jóvenes, adolescentes y también un llamado a crear espacios para poder cuestionarnos, porque como decías, y creo que Larisa ahora lo comentaba un poco con estas echo chambers, ¿verdad? Estas cámaras de eco, donde si yo creo en las hadas, empiezo a buscar cosas de hadas, me siguen saliendo cosas de hadas y me termino autoconvenciendo de que las hadas existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me siguen vendiendo. Y ahí es donde decíamos, encontré a mi tribu, todas las personas que creemos en las hadas. Y es porque el algoritmo nos va uniendo para reforzar este, un discurso. A veces muy positivos, ¿verdad? Si lo que yo estoy consumiendo me va llevando hacia un lado, el algoritmo, pero a veces reforzando algunas prácticas con
patriarcados, con estilos de vida no saludables, incluso afectaciones a la salud mental de que yo veo aquellas vidas perfectas y no puedo alcanzar a ellas porque en realidad no existen. Larisa, me parece que ibas a comentar también. Sí, ahí yo diría que hay varias cosas, ¿verdad? La primera, y Antonio lo dijo muy bien, ¿verdad? Ahora todo es narcisismo y Andrés nos dirá, ¿verdad? Más desde la psicología, pero claramente no todo puede ser narcisismo, ¿verdad? No todo puede ser que se cure con el ejercicio e ir al gimnasio. Entonces son como estas tendencias, ¿verdad? Que lo que buscan es sobresimplificar. Y más bien yo quisiera tal vez empezar a poner sobre la mesa la necesidad de que desarrollemos pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es criticar, ¿verdad? El pensamiento crítico es buscar elementos para poder discernir, para poder tomar decisiones cuestionando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé, puede ser un cuestionamiento, no sé, al gobierno o incluso a la sociedad civil, alguna organización, algún movimiento, o sea, es válido, pero la forma en que se da esas interacciones tienen necesariamente que reconocer, insisto, la dignidad de todas las personas. Si yo, por ejemplo, aun cuando hablamos del tema de la extrema delgadez, yo veo una persona que es una estrella de cine, que ha perdido muchísimo peso, y le digo que es Ozempic, que se ve terrible y demás, o sea, ahí también estoy, diría yo, cometiendo un error, ¿verdad? En el sentido de, tengo que reconocer que estoy interactuando con una persona, aunque lo que haga esta otra, ¿verdad? Es vender esta idea de que esta delgadez extrema es lo ideal, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tener como mucho cuidado, número uno, en la sobresimplificación que nos venden las redes sociales, por un lado. Por otro lado, la necesidad de patologizar todo y esta narrativa de yo estoy de este lado y usted de aquel otro, ¿verdad? Sino más bien justamente reconocer que estamos en una misma bolita de esta tierra, ¿verdad? Y por otro lado, me parece que también necesitamos recurrir o reafirmar que las redes sociales pueden ser una herramienta maravillosa para difundir información que no podríamos consumir de otra forma. Por ejemplo, TikTok permite acceder a fuentes científicas o datos científicos explicados, sí, simplificados, pero no sobresimplificados, ¿verdad? Sobre, no sé, puede ser un fenómeno, un meteorito, por ejemplo, la violencia basada en género, ¿verdad? O por ejemplo, incluso el mismo tema de las maternidades, de decir, bueno, qué chupón usar, qué leche, el cólico, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay una infinidad de temas de los que podemos aprender, ¿verdad? Pero de nuevo, es un instrumento y por lo tanto como instrumento no tiene un valor positivo o negativo, sino que es el uso de ese instrumento que sí efectivamente nos puede llevar a los discursos de odio, digamos, a aislar a ciertas personas, ¿verdad? Al estigma, etcétera. Entonces yo creo que no podemos decir es que hay otra gente que lo hace mal. Tenemos que revisar yo misma como consumidora diaria de redes sociales, porque si no es WhatsApp, es Facebook, es Instagram, ya no tengo X, pero, ¿verdad? TikTok, siempre va a haber algo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el uso que yo le doy y cómo me expreso? Creo yo que es lo que, con lo que nos tenemos que llevar tal vez el día de hoy para poder reflexionar. Justo, Larissa, creo que podemos entrar a la parte de qué recursos tengo, porque ya problematizamos, ya vimos que hay un montón de sesgos, ya vimos que hay un montón de violencias, ya vimos que se replantean y se reproducen estereotipos, todo esto, ¿no? Nos presentan una forma de vivir ilusoria, utópica, no real, no cotidiana, ¿no? A lo mejor hasta no sensata a la realidad en la que yo vivo, en la localidad en la que yo vivo, pero bueno, o la edad que yo vivo, ¿vale?
qué recursos podemos, y aquí podemos entrar todos a dialogar sobre esto, Bárbara, Larisa, Andrés, qué recursos podemos darles a las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar después? ¿Cómo medir, cómo evaluar, cómo valorar, cómo percatarme de que las redes sociales tienen esta connotación y que mi identidad, mi amor propio, mi autoestima puede verse un poco frustrada, lastimada, dañada, violentada respecto a todo lo que se vive aquí? ¿Qué podemos recomendarles? Bueno, yo creo que lo más importante acá es recomendarles saber cómo filtrar contenido. Hay unos países que están limitando el uso de redes sociales para personas menores de X cantidad de años. Entonces, bueno, vamos como por ese camino. Sin embargo, creo que para los países que no están filtrando como el acceso a personas de menores edades, lo más importante es entender que, bueno, cambiar esta narrativa que nos están implementando desde hace bastante tiempo, de que si yo no soy así, no voy a tener una vida perfecta como la de las demás personas. Entonces, lo primero es tratar de cambiar la narrativa. Lo segundo es ver cómo podemos reorganizar ese algoritmo que hemos estado construyendo para que no volvamos a caer en la misma situación. Y creo que lo tercero es tener redes de apoyo. Hay muchos temas que se pueden ver en redes sociales que si no tenemos, ¿cómo se llama? Redes de apoyo, los vamos a pasar bastante mal. Entonces, sí, creo que acá lo importante es tener una red de apoyo, personas que entiendan qué está pasando a nivel de redes sociales y que nos ayuden a nosotros a ver cómo podemos funcionar de esta otra forma que las redes sociales no quieren, ¿verdad? Sí, yo en esta misma línea que Andrés, ¿verdad? Yo plantearía y quiero insistir mucho en el pensamiento crítico, pero no le quiero tirar la responsabilidad solo individual. Tenemos responsabilidad las universidades, ¿verdad? Particularmente en este caso de la mía, de la Universidad Nacional, que es donde soy académica y también el Estado. Es decir, necesitamos trabajar para que las personas puedan saber que es una fake news o una noticia falsa, ¿verdad? Ese video, ¿de dónde surge? Ese audio, ¿de dónde surge? ¿De verdad es real? Si puedo encontrar la forma de encontrar, no sé, aunque sea googleando, algún medio lo replicó o es solo salió de la nada, ¿verdad? Creo que también necesitamos invertir en el tema de inteligencia artificial para que las personas sepan hasta dónde es una maravilla algunas veces la inteligencia artificial, pero también cuáles son las implicaciones que tenemos y tal vez ya no nos va a dar tiempo, pero sí quisiera hablar también de la generosidad que necesitamos tener sobre la brecha generacional. ¿Verdad? No podemos decir, ay, esta persona, ¿cómo no se da cuenta que no es cierto? Es que la tecnología ha avanzado tantísimo que realmente se nos sale de control y como que vamos corriendo, pero no lo logramos. Entonces creo que tenemos que invertir, ¿verdad?, en esa educación, pero diferenciada, reconociendo las necesidades, no sé, de niños y niñas de 10 años y personas de 70 años que tienen su iPhone, su computadora o su teléfono inteligente, ¿verdad? Hay claramente una diferencia muy marcada. Y lo otro que creo que definitivamente tenemos que invertir, y esto es más complicado, ¿verdad? Tiene que ver con la educación en derechos humanos, porque de alguna manera la deshumanización que se ha venido dando, incluso vemos genocidio, vemos guerras, vemos accidentes, y como que es algo lejano. Lo vemos y lo vemos y lo vemos, y me pasa un video, me pasa el otro, ¿verdad? Pero no siento, ¿verdad? Entonces creo que hay un tema de desensibilización que requiere que retomemos desde nuestras redes, desde las comunidades, las municipalidades, gobiernos locales, universidades, cómo hacemos para poder, aunque suene muy extraño, volver a ser humanos. Es decir, poder volver a sentir esa empatía por una persona que es igual a mí, pero que no necesariamente las redes la presenta como tal. Me gustaría también, hacer un llamado a todas las personas jóvenes que nos están viendo, que nos van a ver esta grabación después, incluso usar la misma tecnología
para poder consultar yo, ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? A veces, como decía Larisa y Andrés, los términos empiezan a manosearse. Bueno, investiguemos un poquito qué es ese término. Si escuchamos estos términos de las Stradwives y al final los escuchamos tanto que los terminamos usando, usemos la tecnología, usemos una inteligencia artificial para por lo menos 3 segunditos duramos en ChatGPT. ¿Qué es esto? Para tener una idea un poco más clara, debatirlo con otras personas. Y bueno, dado que estamos en un contexto de universidades, promotoras de la salud, también acerquémonos a nuestra universidad, veamos qué procesos tiene, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad Nacional, que es donde yo laboro actualmente, tenemos procesos de liderazgo dirigidos a estudiantes. La RIUPS también tiene muchas estrategias a nivel de liderazgo y de cómo fomentar estos liderazgos en estudiantes. Entonces, acerquémonos a nuestras universidades, acerquémonos a los departamentos, a las personas profesionales y comentémosles cómo nos sentimos, qué vemos en redes, qué de esto será un discurso que puedo yo apropiarme o si tendré que cuestionarlo más. Eso es súper importante. Claro, sin lugar a dudas, creo que podemos aprender entre todos y entre Por todas. supuesto. No, creo que eso es lo valioso, porque a partir de la experiencia, las cancelaciones que algunas personas han sufrido o que hemos sufrido, las violencias que hemos padecido, yo creo que a partir de esto, ¿no? Yo justo vengo últimamente diciéndole a las y los estudiantes, hay que enseñarles a construir evidencia, porque a veces no saben construir evidencia. Les da miedo, una cuestión que les llega el mensaje al Facebook, al WhatsApp y bloquean la cuenta. No, no, a ver, ponle límites, establece, generar también para poder denunciar, porque además también es eso, ¿no? Estamos siendo violentados y no sabemos cómo defender nuestros derechos de esas violencias que se dan en las redes. Hay que construir evidencia, pero algo importantísimo, que algo que les digo siempre es lo íntimo, lo público y lo privado. Saber diferenciar entre lo íntimo, lo público y lo privado en redes sociales, como mecanismos de autodefensa, como mecanismos de valoración. Y es que además, las redes sociales nos dan esos niveles. Hay cosas que pueden ser sumamente íntimas que nadie ve, cosas que pueden ser privadas entre yo y unos cuantos o unas cuantas personas, y lo que puede ser público. O sea, los recursos están ahí, pero no sabemos cómo utilizarlos. No sabemos, justo como decía Andrés, no sabemos filtrar, no sabemos darle connotación a todo esto que llega con nosotros. Ya no quiero ver más, o sea, yo también puedo ponerle límites a los algoritmos, yo también puedo ponerle límites al contenido, yo también puedo poner límites. Y bueno, creo que todos sabemos que el establecimiento de límites claros nos lleva a relaciones saludables, a relaciones de convivencia en torno a que son mediadas, son reguladas y nos permiten estar mejor. Bueno, pues creo que la temática da para muchísimo, pudiéramos quedarnos muchísimo tiempo aquí dialogando y hablando sobre esto, pero yo quiero agradecerte, Larisa, Andrés, por el tiempo que nos otorgan a dialogar y a platicar sobre estos temas para toda nuestra comunidad de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud y desde luego a Bárbara por haber hecho posible este espacio. Y decirles, ¿no? Que aquí estamos justo para abrir diálogos, para acompañar y para encontrar juntas y juntos estrategias, recursos que nos posibiliten a tener mejores estilos de vida saludable, pero lo más importante, a lograr la promoción de la salud como el mecanismo central para que no se den los factores de riesgo, ¿sabes? Para que no tengamos que andar haciendo prevención o intervención, sino que podamos generar con anticipación todos estos mecanismos. Así que muchísimas gracias. Yo le pido a las personas que nos están viendo en redes sociales en este momento, pongan de dónde nos están viendo, escuchando, para después poder mandarles la liga, decirles, y lo digo aquí en público, la liga de la constancia se las vamos a mandar a las personas que nos pongan por ahí. Nos estamos escuchando, viendo desde la universidad tal, desde tal país, tal ciudad, para luego poder darle continuidad a través de mensaje privado y mandarles la liga de su constancia. Perdón, pero tenía que hacer el anuncio. Bárbara, Larisa, Andrés, último mensaje para poder cerrar la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad, por estos espacios y muchas gracias a la RIUS por tener estos pequeños, grandes espacios donde podemos debatir, donde podemos promover la salud y donde podemos tener este contacto entre diferentes países en pro de la comunidad de estudiantes. De verdad que súper agradecida y súper encantada de haber participado.
De mi parte, pues no, de nuevo también agradecer, ¿verdad? Creo que este es un tema global, esto no es de un país en particular y más bien por lo contrario hay que empezar a analizar las tendencias o familiarizarnos con las tendencias y que nos den el like, no, mentira, pero, pero sí, lo último que sí quisiera es por favor reflexionemos en la responsabilidad individual que tenemos y si nuestra universidad no tiene iniciativas, exijámoslas, que eso es otra cosa, ¿verdad? Exijámosla, pidamos, colaboremos, tratemos de ver cómo podemos construir algo, un mundo mejor. Sí, yo también quería agradecer por el espacio. Creo que es como muy importante hablar, problematizar y señalar lo que pasa en las redes sociales. Y también quería decir que las redes sociales tienen un poder, claro, pero también lo tenemos nosotros con lo que compartimos, con lo que se sugiere ver y lo vamos construyendo cada día. Súper, pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 2 meses, en mayo. Nos vemos en el próximo tema desde la Comisión de Asuntos de Juventud y Participación de Estudiantes, que seguramente estará movilizándose por muchísimos espacios. Y recordarles que las redes iberoamericanas de las universidades, cada una de ellas tiene actividades propias. La de Costa Rica, la colombiana, la mexicana, la de todos los lados de Iberoamérica es la española. Tenemos un montón de actividades para las y los estudiantes, para el personal académico, para toda la comunidad universitaria, para seguir repensando estas formas de convivir y de tener estilos de vida más saludables, no óptimos, porque siempre están en construcción, pero sí ir buscando las respuestas y los recursos para estar mejor. Muchísimas gracias, excelente día, hasta la próxima.